de eso lo del recorte. Y otro, presentarles a ustedes el libro que acabamos de publicar con la Universidad de Chapingo. Ahorita Emilio va a entrar al tema más del libro. Yo les doy un pequeño avance en el caso del libro. Nosotros habíamos hecho una serie de estudios desde el año pasado. Quienes recuerden un poquito, hemos hecho diferentes propuestas, sobre todo de política pública, pero enfocada en el caso del libro. Lo que traemos ahí son análisis de diferentes cosas. Nosotros a principios del año pasado sacamos un informe donde decíamos que el problema de la alimentación en el país iba a agudizarse con diferentes aumentos de precios. Lo hicimos en el caso del huevo y del pollo, en un estudio que viene en el libro, donde decíamos que se iba a aumentar el precio del huevo. Hacienda y Zagarpa decían que no. Al final de cuentas, los que tuvimos acierto fuimos nosotros, porque sí aumentó muchos temas. Ahí vienen datos importantes sobre eso. Vienen datos importantes sobre diferentes tipos de recortes, diferentes programas que ha hecho el gobierno al programa especial concurrente, y esos son los datos que queríamos darles a ustedes, o que queremos darles a ustedes, y sobre todo en este último tema, en los recortes que ha habido a nivel nacional. Este gobierno, el gobierno de Enrique Peña Nieto, ha sido uno de los más crueles, digo yo, insensibles y groseros en contra del campo mexicano, porque en lo que va del sexenio se han dejado, o se han recortado, o se le han quitado una cantidad muy importante, cerca de 70,000 millones de pesos al programa especial concurrente. Y decimos que esa dinámica que se ha tenido un poquito antes del sexenio de Enrique Peña, pero a partir de su gobierno de él, pues ha traído mayor abandono, mayor pobreza en el campo, mayores necesidades, en contra de unos cuantos que han tenido privilegios en el país. Ahorita les voy a dar unos datos más o menos de esa parte, pero en el caso del documento que les pasamos dos documentos. Uno que habla acerca del modelo de desarrollo, donde están los temas y los datos importantes. Decimos nosotros que en el periodo antes del neoliberalismo, o sea, de 1950 al 82, el crecimiento del sector o de la economía en el país estaba más o menos en 6.6%. En el periodo ahora nuevo del 82 al 2012, digamos, está en 2.1, o sea, no ha crecido, no ha habido un crecimiento importante en el país, en la economía. Y ellos lo hicieron en el caso del periodo del 82 a la fecha, quitando una serie de importantes, vendiendo una serie de importantes de empresas que le han dado más abandono al campo. ¿Como cuáles empresas? Por ejemplo, nos quitaron Fertimex, ahora el 95%, 96% del fertilizante que se consume o que utilizan nuestros compañeros en el campo viene del extranjero. Se quitaron la productora nacional de semillas, y ahora más del 90% de las semillas que se ocupan en el país las está comercializando Cargill, Pioneer y otras empresas, Monsanto, otras empresas tradicionales. Y entonces no fue la panacea el modelo que decimos. ¿Cuál es nuestra visión de que este modelo está agotado, que no hay posibilidad? Por eso es necesario cambiar por otro tipo de modelo que le dé mayores condiciones de desarrollo al país, pero sobre todo que le dé mejores condiciones de vida a la gente que en él vivimos.
En este caso, en algunos datos que quisiera yo darles sobre el recorte que se tiene, miren, el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda mandó el año pasado un presupuesto o una propuesta de presupuesto de 205,000, poco más de 205,000 millones de pesos. La Cámara de Diputados, a través de las movilizaciones de las organizaciones, de las concertaciones, de los acuerdos, de las reuniones, del seguimiento de las organizaciones campesinas, junto con los diputados que son afines y otros, logramos aumentar ese presupuesto en cerca de 13,000 millones de pesos para que quedara en 318,000 millones de pesos, poco más. A esos 318,000 aprobados en la Cámara de Diputados, digo yo que Dios propone y el hombre dispone, pues en el caso de México, la Cámara de Diputados propone y Hacienda dispone, Hacienda propuso y dispuso que bajara de todos modos y le quitaron al presupuesto de chingadazo. Nada más de aprobado a principios de enero, quedaron 13,000 millones de pesos. O sea, quedó más o menos, está operándose 305,000 como lo habían presupuestado. Pero no conforme con eso, en el informe de la cuenta pública del primer trimestre de 2017, resulta que tenían que haber gastado en el país, sobre todo al sector, cerca de 77,000 millones de pesos, o poquito más. Bueno, solamente se gastaron 66,000 millones de pesos. O sea que hay un recorte no anunciado, hay un recorte, digamos, una reserva precautoria, pero recortada, de 5,000 millones de pesos. Eso te da más o menos 18,000 millones, poco más de 18,000.3 millones de pesos en lo que va del sexenio, digo, de este año. Y nosotros decimos que eso no se justifica. Lo hemos platicado con la Secretaría de Hacienda. No se justifica porque a través de otro libro que vamos a tratar de publicarlo lo más pronto posible, hemos hecho diferentes informes, diferentes estudios sobre el informe de la cuenta pública, y entonces yo se lo presenté a Fernando Galindo, un documento, y se lo presenté también me lo encontré a José Antonio Amid en el aeropuerto, y se lo presenté, le entregué el documento, y se lo entregué, y no se justifica un recorte de esas condiciones. ¿Por qué? Por dos temas esenciales según la cuenta pública. Uno, que se están recibiendo mayores ingresos por el petróleo. Ustedes saben perfectamente que se presupuestó en la Cámara de Diputados a $39 por barril, más la compra del seguro que se hace, quedaba en 42, hoy resulta que se está haciendo 46, 48 dólares el barril. Tenemos un ingreso extra, más o menos, hacíamos nosotros un estudio que andaba entre 40,000 millones de pesos, y que hay un recurso ahí. Yo se lo dije a Fernando Galindo, le dije que no se justificaba ningún recorte, puesto que el recurso estaba haciendo. Él me dijo que ese dinero estaba ya reservado en dos cosas. El 70% iba destinado a pago de deuda y el 30% a ahorro en el Banco de México. Pero investigando más allá, descubrimos que eso tampoco es cierto, porque no hay ningún ahorro en el Banco de México, pero tampoco se ha pagado más deuda. Resulta que hay un fideicomiso del petróleo, y ese fideicomiso decide a dónde se van los recursos. Y son como 8 fondos diferentes que también vienen en otro estudio que vamos a presentar más adelante. Entonces resulta que a partir de eso, que hay una mayor recaudación. Oye, no, que se me pase. Este fideicomiso del petróleo estaba en la reforma energética, ¿a poco nunca lo vieron ustedes? Ahí dice que los exentos los iban manejando. ¿Sí lo dice ahí? Sí lo dice en la reforma energética,
fue una trampa que hicieron porque además de eso, no una cosa es lo que dice la reforma energética y otra cosa es lo que tienen de, ¿cómo se llama? Como reglamentos internos, que es a dónde se va por ejemplo, hay una trampa muy gacha ahí. Dicen que cuando el excedente de petróleo sea superior al 4.7 del PIB, entonces se podrá esos recursos aprovechar para el sector social o para el sector. Pues ¿cuándo chingados vamos a llegar a eso? O sea, la verdad es que no hay, a menos de que subiera el precio del petróleo a 150 dólares por barril, eso no va a haber, no es posible en este momento. Es una trampa que hacen. Y la verdad es que en el caso de la reforma energética, una cosa es lo que se pone, pero otra cosa es lo que se opera a través de los reglamentos, ¿no? Eso se distribuye en 8 fondos, ya lo tenemos identificados parte de esos. Vamos, se los pasamos más adelantito, pero esa es la parte. Y le decía en todo caso, retomando la otra parte, es que hay mayor recaudación también. En el primer trimestre del año resulta que se recaudó más de 40,000 millones de pesos. O sea, no se corresponde quitarle al sector más protegido del país, que es la gente que más lo necesita, 18,000 millones de pesos. Cuando hay mayor recaudación y mayor precio del petróleo. Pero además, sigue la política pública del país de la chingada. ¿Por qué? Porque resulta que mantienen privilegios de unos cuantos. El gobierno, a través de la Secretaría de Agricultura, Pepe Calzada, dice que estamos a toda madre, que estamos exportando más de 26,000 millones de dólares. Teniendo razón de eso, pues eso no es tan cierto, porque es atípico el precio del dólar, la parte del, por lo tanto, siendo mayor el precio del dólar, pues recibes mayores ingresos, claro que sí. Pero la verdad es que es un sector muy pequeño del país, o sea, son 150,000 familias a lo mucho que tienen posibilidades de hacer 18,000 unidades de producción. Y siguen manteniendo privilegios a varios en contra de desproteger a muchos otros. Por ejemplo, uno de los mayores recortes que se le hace en el caso de los recortes que se están dando es al sector más necesitado. Por ejemplo, le quitan a la parte del... Mira, en el caso de los recortes, por ejemplo, los fondos apartados es la vertiente social. La vertiente social tiene, en el programa de salud le quitan 7.9 mil millones de pesos, ¿no? En el caso de la vertiente social reducen 3.6 mil millones de pesos en la parte en la parte de salud 7.9, en la parte social 3.6, en la parte de vivienda, por ejemplo, le quitan más de 600 o casi 600 mil millones de pesos. En la parte educativa 1.2 millones de pesos, ¿no? Pero no tocan a diferentes sectores. Por ejemplo, tienes a cerca con 7,000 millones de pesos, que ese es un recurso para pocas unidades de producción, casi que empresas agrícolas importantes. Le tienes 9.4 millones, 9,000 millones de pesos, más de 9,000 millones de pesos apoyos a la comercialización. Le tienes al programa de producción y comercialización agroalimentaria 4,000 millones de pesos, pero le quitas a CDI, que tiene el apoyo para más de 15,000 millones de pesos, te dejas, el apoyo para más de 15 millones de indígenas, le dejas 5.8 mil millones de pesos. O sea, no es ni con mucho lo que declara la FAO, lo que declaran otras instancias internacionales, que ahora hay que invertir para paliar la pobreza de los países por la falta de alimentos que va a haber en los años venideros. O sea, tiene que apoyar la producción interna y sobre todo en las pequeñas unidades de producción, y que además el gobierno en mayo del año pasado firmó un acuerdo para eso, que no se corresponde el presupuesto con eso. Lo que decía yo hace ratito, una cosa es lo que se dice y otra cosa muy diferente lo que ha hecho el gobierno. Y esas son las cosas que queríamos platicar en el parte del recorte. Yo le pediría a Emilio,
Si quieren para antes de... Yo creo que si presenta los libros. ¿Quieres que comenta por qué no? ¿Por qué no? Le pediría a Emilio antes de, si tiene alguna pregunta del parte del libro, ya luego Engels y los demás compañeros que podrían intervenir. ¿Sí? Bueno, muy amables de estar aquí presentes. José Dolores se refirió ya a los temas que nos preocupan y hizo referencia al trabajo que ustedes tienen ahí en sus manos. Les queremos comentar que es a través de la Universidad Autónoma de Chapingo que el libro ha sido publicado, como se hace referencia ahí, pero todo el análisis es del Instituto de Investigaciones José Dolores López Domínguez. El instituto, como ustedes saben, lo hemos comentado varias veces, estamos en un proceso de formación del Instituto José Dolores López Domínguez, y la idea es, a través de él, hacer investigación que sea útil para las organizaciones campesinas, donde la temática pues, es muy amplia, muy diversa, tiene que ver con la problemática política, ambiental, económica del medio rural. Por ejemplo, en este documento estamos abordando parte de la problemática que nos planteó al principio, el asunto de las izquierdas. O sea, tiene una serie de temáticas que traemos ahí que estamos buscando resolver, discutir, reflexionar, no solamente acá en México, sino también en América Latina. Lo que estamos haciendo ahorita a través del instituto con CIOAGI, a través de las universidades, que el libro esté en las principales bibliotecas de la América Latina. Ya tenemos ese proceso en marcha, igual que esté en manos de las organizaciones campesinas nacionales y también las compañeras organizaciones de América Latina sobre todo. El asunto es el siguiente: la CIOAG siempre ha tenido una actitud crítica ante las políticas económicas, pero también ha tenido una actitud propositiva. Entonces ha estado haciendo planteamientos propositivos en los temas básicamente del sector rural. En esta ocasión particularmente nos hemos estado proponiendo desde hace 20 años, y en esta nueva etapa, insistir en un modelo de desarrollo alternativo, que es la cabeza principal del título. Y la razón es la siguiente: hace aproximadamente 20 años que lanzamos una inquietud en torno a cambiar el modelo de desarrollo, y después lo publicamos en un libro que se llama Puscampo, que anda por ahí circulando en diferentes lugares, no solamente acá en México, sino también en diferentes lugares del mundo. El asunto ahí del planteamiento es que necesitamos un cambio de paradigma y girar los ejes del modelo, no solamente sobre el mercado exterior, que es un elemento fundamental en el actual modelo, sino virar hacia, por ejemplo, en el caso del comercio exterior, sí un comercio exterior, pero con una agenda de desarrollo. Sí un comercio exterior, pero no como actualmente en las condiciones que tenemos con respecto al Tratado de Comercio. Y entonces decidimos lanzarnos en esta inquietud de plantearnos un modelo de desarrollo alternativo donde existen una decena de ejes fundamentales y luego otros ejes, digamos, complementarios, para tener un país distinto, digamos, a las condiciones actuales y también en el medio rural. El centro de toda la inquietud es la economía campesina, es las pequeñas unidades de producción, como bien lo ha planteado José Dolores. Entonces de ahí que nos interesa, alrededor de este eje, digamos, general de el impulso y liberación del potencial productivo de las pequeñas unidades de producción, es que hemos lanzado todos los otros temas,
y entonces estamos insistiendo permanentemente en cómo va evolucionando el programa especial concurrente, que es el tema precisamente más recurrente ahorita en este trabajo que estamos compartiendo a ustedes. Entonces, eso es en general con respecto a la obra en su conjunto. Lo que está arrojándonos ahorita esta información son aspectos decisivos como lo siguiente. Se ha hecho un análisis muy exhaustivo por parte de INEGI con respecto a este indicador que ustedes recuerdan, que es un indicador para medir la actividad económica, que es el IGAE. El INEGI ha hecho este análisis de este indicador general de la medición de la actividad económica, que no es el PIB. El PIB mediría la riqueza de un país, digamos, los ingresos de un país, pero el IGAE mide la dinámica. Y resulta que hay un asunto interesante. ¿Así se llama IGAE? IGAE, y con mayúsculas IGAE, como indicador general de la actividad económica. Este indicador muestra una cosa muy interesante con respecto al sector. Muestra que el sector, después del sector terciario, es el sector más dinámico de la economía, el sector primario. Y después siguen otros sectores como es el industrial, digamos, el cual durante ese periodo, como desde el 2000 al 2014, presentan diferentes dinámicas, pero el sector primario aparece como en segundo lugar. Entonces es muy importante porque es un sector muy pequeño con respecto a lo que es la economía en su conjunto, pero presenta un grado de dinamismo muy fuerte. Ustedes están muy familiarizados, sobre todo, por ejemplo, escuché con mucha atención la gran experiencia del colega, pero a nivel numérico, por ejemplo, una cosa importante que es muy directa para todos nosotros es el asunto de que en 2015, 2016, el tipo de cambio implica una depreciación del peso mexicano, 2014-2015, y eso hace muy atractivas las exportaciones y al contrario hace difíciles las importaciones. Entonces esta situación de atracción de las exportaciones favoreció que, por ejemplo, cuando menos en el 2016 llegásemos a tener una balanza comercial superavitaria en el caso de las actividades agropecuarias más que las agroindustriales, más que las agroalimentarias. Entonces ese es un elemento importante que juega en esa dinámica del sector primario como muy dinámico, digamos, ¿no? El otro elemento importante que juega en todo el periodo, pero sobre todo en estos 2 últimos años, es la caída del precio del petróleo. La caída de las exportaciones petroleras fue alrededor, durante esos 2 años, durante estas fechas que estoy marcando, 2014, 2015, 2016, como del 47% aproximadamente en cuanto a las exportaciones petroleras. Entonces, un sector que es muy pequeñito, que es el sector primario, que no es más del 3% del Producto Interno Bruto a nivel nacional, de repente emerge como un dinamismo inusual, digamos. Pero eso es por ese mecanismo de un tipo de cambio depreciado en contra de México y un precio del barril que se cae, digamos, hace 10 años, de 90 a 100 dólares a, digamos, 20 y tantos dólares todavía en el 2015, digamos, parte del 2016. Ya en la ley de ingresos y en la ley de egresos se está manejando un precio del barril de aproximadamente 26 dólares y en realidad estamos todavía hasta enero, febrero, marzo, en el primer trimestre de este año andamos en los 44.11 por barril, de los casi 2.000 millones de barriles que estamos exportando por día. Entonces ahí lo que tenemos es un elemento muy importante del sector. El sector es dinámico y de repente ante crisis importantes del país como el petróleo, por ejemplo, o el movimiento de tipo de cambio, el sector aparece como con una cierta fuerza, con una cierta fortaleza. De esto ustedes conocen bastante porque el secretario de Agricultura se ha encargado casi todos los días de decir que está muy fuerte el sector.
pero vamos a ver qué es lo que está pasando al interior de ese dinamismo, cómo es que está. Resulta que son 5.4 millones de unidades de producción a nivel nacional, de las cuales más del 90% son unidades que están excluidas de ese modelo de desarrollo. Por eso decíamos que es clave en el modelo de desarrollo que plantea la ciudad con la DLD las pequeñas unidades de producción. Entonces, ese dinamismo, digamos, recae solamente en no más de 18.000 unidades de producción a nivel nacional, que no son ni siquiera el 1%, son el 0 punto y fracción, pero no llegan al 1%. Es ahí, en esas unidades de producción a nivel nacional, donde recae la fuerza, digamos, el dinamismo, digamos, que ha venido presentando el sector. Ahora, ¿qué va a pasar en los próximos años, en las próximas décadas? Y es donde nosotros tenemos que tener puesta la mirada. Actualmente el país más poderoso en la producción de orgánicos es los Estados Unidos. En la producción de productos orgánicos, Estados Unidos es el país más fuerte, seguido por Europa. Y resulta que a nivel de México y a nivel de América Latina, las unidades de producción que tienen un fuerte potencial en la producción de orgánicos son las pequeñas unidades de producción. En México, por ejemplo, de las 600.000, 700.000 hectáreas que existen con orgánicos, el promedio de las unidades de producción es de 3 hectáreas por productor. Y esa producción de orgánicos, por ejemplo, o producción también agroecológica, es la producción que va a rifar en el futuro. Es la producción que todas las economías europeas, norteamericanas y de otras partes del mundo están esperando que esa sea la producción que esté alimentando a las poblaciones urbanas y rurales. Entonces, vemos ahí que cuando analizamos el programa especial concurrente, observamos que el 96% de los recursos que tiene el PEC en promedio en los últimos 10 años, el 96% de los recursos en fomento agropecuario va a parar a las no más de 18.000 unidades de producción. Ese es el problema. Y el resto de las unidades de producción, que son en su mayoría pequeñas unidades, entonces carecen de asistencia técnica, carecen de crédito, no tienen apoyos para la innovación, no tienen apoyos para la promoción de mercados, a los mercados internacionales de los productos que producen, no tienen apoyos para la inversión, por ejemplo, en capacitación administrativa, conducción de negocios, contabilidad, análisis de rentabilidad, análisis económicos, o sea, carece prácticamente ya, porque el 96% de los recursos pues, están localizados en los que ya realmente tienen. En algún momento, platicando con José Dolores, escuchábamos una crítica de que muchos de los recursos que tiene el programa especial concurrente van dirigidos a las organizaciones y que las organizaciones van y extraen recursos, digamos, del sector público. Yo les quiero decir, y bueno, aquí estamos para cualquier asunto que podamos discutir en el futuro, pero el recurso que se va a las organizaciones en forma directa no es ni siquiera estará entre el 3 y el 4% del total del programa especial concurrente. No es más que eso, los que van en forma directa. Ustedes pueden ver el programa especial concurrente y en forma directa lo que tiene que ver con apoyo a organizaciones son 200 millones en un área, ¿no? En otros son como otros 200 y cacho, no sé. Pero no pasa pues de 500 millones, de 400 millones en forma directa, y entonces habría que sacar el porcentaje de ese total de recursos que va a organizaciones contrastado contra los 318.000 millones de pesos que formalmente aprobó la Cámara. Entonces decimos que existe un insuficiente e ineficiente manejo del presupuesto rural federal, y que el modelo entonces insiste, la ciudad JDLD insistiría en la necesidad de reorientar el presupuesto donde pensamos que existe, se puede liberar el potencial y en donde pensamos que tenemos opción en el futuro. Ahorita los mercados a nivel mundial están reconfigurándose. Estados Unidos no quiso entrarle al TPP por razones de que se desplazan ellos ante la competencia de los